Bueno, pues yo me llamo Teresa Sánchez Chaparro, soy profesora en la Escuela de Industriales de la Politécnica. Llevo aquí en la Politécnica 6 años y antes pues he tenido una trayectoria, he estado fuera trabajando digamos en la empresa y pues sobre todo me he dedicado a temas de calidad, de procesos y bueno, mi ámbito de trabajo son los procesos y en general pues la ciencia que hace que las cosas se hagan mejor, de manera más eficaz y más eficiente. Y entonces una de las asignaturas en la que estoy implicada pues es una colaboración con hospitales donde ingenieros industriales trabajan con distintos servicios y lo que hacemos es analizar sus problemas, siempre por supuesto no son problemas médicos, sino son problemas más de organización de recursos, de tiempos, colas de espera, y utilizando tecnología y los skills, las habilidades que tienen los ingenieros industriales, pues les ofrecemos soluciones. Pues la conocí a través de un acto que organizó pues, el equipo que coordina la Alianza ELISA, ¿no? Pues hizo una especie de taller que invitó pues, a todos los profesores de la Politécnica, nos dividió en distintas áreas temáticas, había un área temática de salud. Por supuesto yo, como estoy trabajando con hospitales, pues me pareció que podía ser el área donde encontrar, digamos, pues partners, ¿no? para llevar más allá la asignatura y más allá pues, la actividad que estoy haciendo, y nada, pues así fue, y entonces nos encontramos, estuvimos hablando y al final pues decidimos crear una comunidad con un concepto de salud amplio, que se salga de lo puramente médico y hospitalario, y que también incluye, por ejemplo, pues a estudiantes y a disciplinas de arquitectura, pues, con la idea de que los barrios también tienen que ser saludables, a gente de industriales pues, con el tema de los procesos, ¿no? Entonces, pues básicamente fue así. Pues yo soy, por un lado, pues una profesora que intenta vincular su investigación y su docencia a las actividades de la comunidad, o sea, soy una profesora, digamos, como las demás. Luego también soy cocoordinadora. Hay una coordinadora que es Patricia Sánchez desde pues, el ámbito de ingeniería biomédica y yo pues, apoyo con la coordinación pues, desde industriales, los procesos, ¿no? O sea, mi papel sería cocoordinadora de la comunidad. Pues yo creo que es una oportunidad porque muchas veces pues nos cuesta cambiar y cuando tenemos pues, la obligación de hacerlo junto con gente de fuera, pues esto sirve como un catalizador para el cambio. Creo que es una fortaleza de ELISA que sea internacional y también, sobre todo, que haya organismos fuera de la universidad, que haya, en nuestro caso, pues hospitales vinculados, administraciones, la Agencia del Medicamento, empresas de tecnología. Yo creo que si ELISA no puede suceder solo dentro de la Politécnica, ¿no? Es fundamental que haya partners de fuera, partners sociales, y luego la capa internacional yo creo que nos da, pues ya digo, esa excusa para avanzar todos más rápido y luego un contraste, ¿no? A veces parece que somos los únicos que estamos haciendo algo o tenemos dificultades que no sabemos cómo resolver y pues contrastando con universidades de fuera, pues todo eso se facilita. Bueno, pues los estudiantes son fundamentales, de hecho ELISA se hace por y para los estudiantes. Creo que también nos va a venir muy bien a los profesores, porque ya, como ya he dicho, pues estamos a veces muy aislados y nos va a venir muy bien tener un ámbito más amplio de trabajo y más conectado. Pero los estudiantes, pues ya digo, son fundamentales. ELISA se hace para que los estudiantes tengan una experiencia educativa más rica y para que de alguna manera salgan suficientemente empoderados y con ya una experiencia concreta de haber creado impacto. Llevamos trabajando unos cuantos años y hemos trabajado con varios servicios del Hospital Ramón y Cajal, con nefrología, por ejemplo, con endocrinología. La problemática de estos servicios es una gran saturación y entonces hemos estado intentando introducir telemedicina en colaboración con una empresa que se llama Tunstall Televida y pues siempre empleando estudiantes, ¿no? que realizan una asignatura anual.
pues estamos implementando pues esta solución de telemedicina. Llevamos, como digo, 3 años trabajando, porque eso no ha sido fácil, y ahora este año ya estamos midiendo impacto, trabajando con pacientes y viendo si realmente esas colas de espera y esos problemas logísticos que tenían, pues gracias a la telemedicina se pueden solucionar. Pues imparto clases de distintas asignaturas. Como os decía, la asignatura más alineada con Health in the City es esta asignatura basada en proyectos en hospitales donde implementamos reingeniería de procesos. Esta asignatura se llama Ingenia. Es una asignatura que está en todos los másteres de industriales, y es una asignatura anual que tiene esta lógica de salirse de la dinámica habitual de clases magistrales y realizar proyectos, ¿no? Proyectos que idealmente pues, se deberían implementar, ¿no? También doy clases de marketing y de investigación de mercados, es mi otro ámbito de especialidad. Desde luego la asignatura Ingenia es lo que más me motiva, es, digamos, donde creo que tiene más sentido mi labor como docente, y yo creo que realmente es muy insuficiente el planteamiento de meterse en una clase y contar unos contenidos que uno ya tiene pues disponibles en 1000 MOOCs, 1000 cursos por internet, libros. Realmente yo estoy convencida de que así no se transmite el conocimiento ni se genera conocimiento, que el conocimiento, cuando ya tienes un nivel, sobre todo alumnos de máster o alumnos que ya están avanzados en el grado, ya tienen una base suficiente como para pues tener que buscarse un poco la vida, por supuesto acompañados y pues con herramientas, pero que el aprendizaje se produce cuando tienes un entorno rico de trabajo, una experiencia que te permite, que te desafía y donde tú puedes poner en juego pues todo lo que sabes y incluso descubrir competencias que quizá no tenías, o al revés, descubrir entornos en los que te resulta difícil trabajar y cuestiones que quizá pues vas a tener que trabajar en el futuro. En general, el consejo es que sea dueño de su propio proceso de aprendizaje, que coja las riendas del proceso, que piense en qué tipo de entorno. A veces uno no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer en la vida, y es normal. Yo a los tantos tampoco lo tengo tan claro, pero realmente tiene que empezar a pensar qué tipos de ámbitos, qué tipo de contextos, qué tipo de experiencias le apetece, e ir buscando esas oportunidades en la universidad. La universidad, la UPM, es un sitio lleno de oportunidades. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Por ahora no se ofrecen fácilmente al estudiante. Entonces, pues tiene que ser muy activo. Yo le diría que sea muy activo, que mantenga las orejas y los oídos abiertos, que aunque tenga mucho trabajo, intente ver lo que está pasando en la universidad y que se implique en aquello que le parece que merece la pena para ir más allá y tener una experiencia excepcional de aprendizaje.